Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí en todo lugar, alabamos, bendecimos, glorificamos, ensalzamos y honramos tu santo nombre, Señor, como todo el tiempo, a cada segundo y a cada minuto y cada hora y todo el tiempo de nuestras vidas, Señor. En esta mañana, Señor, te agradecemos por la vida que nos has brindado hasta hoy y por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra y llevar el mensaje a más personas, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo con la vida y buena salud y con tu santísima palabra, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento para discernir el mensaje que vamos a recibir en este instante y memoria para atesorarlo y ponerlo por obra, Señor. En el nombre santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La lección que vamos a repasar hoy se titula Juzgado y crucificado. Es la parte del sábado 14 de septiembre y vamos a hacer un repaso. Esta es la introducción de la lección y vamos a leer para el estudio de la misma el libro de Marcos capítulo 15, el libro de Lucas capítulo 13 verso 1, el libro de Salmos capítulo 22 verso 18, el libro de Juan capítulo 20 verso 24 al 29, también capítulo 1 verso 1 al 3 y por último el libro de Daniel capítulo 9 verso 24 al 27. Para memorizar. Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, lama sabactani, en forma de pregunta. ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15 es el corazón del relato de la pasión. Allí se presenta el juicio de Jesús, su condena, la burla de los soldados, su crucifixión, su muerte y su traslado al sepulcro. En este capítulo, los eventos son presentados con todo detalle y nitidez, probablemente porque el autor pretende que los hechos hablen por sí mismos. La ironía juega un papel importante a lo largo de este capítulo, razón por la cual es útil definirla claramente. Una ironía contiene generalmente tres componentes. 1. Dos niveles de significado. 2. Los dos niveles están en conflicto o contrastan uno con otro. 3. Alguien no percibe la ironía
no reconoce lo que está sucediendo y no sabe que él o ella es quien sufrirá las consecuencias. Esta semana, en esta lección, desde la pregunta de Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos?, pasando por la burla de los soldados, por el texto escrito encima de la cruz, por la burla de los líderes religiosos, a otros salvó. Asimismo no puede salvarse, y llegando hasta la inesperada aparición de José de Arimatea, el capítulo está lleno de dolorosas ironías que, sin embargo, revelan poderosas verdades acerca de la muerte de Jesús y de lo que ella significa. Parte del domingo se titula ¿Eres tú el rey de los judíos? Dícele Marcos capítulo 15, verso 1 al 15. Vamos a la Biblia. Tiene que estar la Biblia. Ay, Dios. Espera por esto. Es la Biblia, la Biblia, la Biblia. Esa debe de ser. Ahora vamos a ponerle acá. Vamos a la Biblia y vamos a buscar la cita bíblica que es en Marcos 15, 1 al 15. Pues es el next, el que sigue. Ahí me puse 2. Jesús ante Pilato. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía
que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué, pues, queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Vamos otra vez a la lección para continuar con el repaso. Y dice la pregunta: ¿qué clase de circunstancias irónicas ocurren aquí? Pues es irónico porque la multitud, mandada por los principales sacerdotes, o sea, por los representantes de la Iglesia Católica y Apostólica Romana, dice que ya habían mal aconsejado a la gente para que pidieran que crucificaran a Jesús y que soltaran a Barrabás. Ahí está lo irónico de las cosas. La ironía y la maldad de la humanidad. Soltaron a un asesino y le crucificaron a un santo. Poncio Pilato fue gobernador de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo. No era un líder amable y varias de sus acciones causaron consternación entre los habitantes del país. Compara con Lucas 13:1, dice: el juicio de Jesús resultó en una sentencia de muerte por blasfemia. Sin embargo, bajo el gobierno romano, los judíos no podían ejecutar personas en la mayoría de los casos. Así que trajeron a Jesús ante Pilato para que lo condenara. El cargo contra Jesús ante Pilato no es mencionado, pero es posible deducirlo a partir de la breve pregunta que le dirige al Señor: ¿eres tú el rey de los judíos? Marcos 15:2. En los tiempos del Antiguo Testamento, Israel ungía a sus reyes, así que no es difícil ver cómo el término Mesías ungido podía ser convertido en un presunto reclamo de homenaje propio de un rey.
en competencia con el emperador. Por lo tanto, la acusación presentada ante el Sanedrín contra Jesús fue de blasfemia, mientras que la esgrimida contra él ante el gobernador fue de sedición, lo que podía conducir a la muerte. La ironía radica en el hecho de que Jesús es tanto el Mesías como el Rey de los judíos. Sus condenas por blasfemia y sedición estaban equivocadas. Debió haber recibido, en cambio, homenaje y adoración. Pero Jesús aún actúa como un rey. Su respuesta a Pilato: tú lo dices. Es evasiva. Él no rechaza el título ni lo confirma. Esta respuesta puede sugerir que es un rey, pero de una clase diferente. Marcos 15:6 introduce en la narración la costumbre de liberar a un prisionero durante la Pascua. En Marcos 15:9, Pilato pregunta si quieren que suelte al rey de los judíos. Y aunque usó tal vez el título de manera irónica, la ironía está en realidad jugando en su contra. Marcos 15:9 y 10 es un estudio de percepción y de falta de ella. Pilato se da cuenta de que los líderes religiosos entregaron a Jesús por envidia, pero no percibe que, al formular la pregunta a la multitud, está haciendo el juego a los dirigentes religiosos. Estos incitan a la multitud y piden la crucifixión de Jesús. Pilato retrocede. La crucifixión era una manera demasiado terrible de morir, sobre todo para alguien a quien él consideraba inocente. Cuán dolorosamente irónico es que el gobernador romano quisiera liberar al Mesías, mientras que los dirigentes religiosos lo querían crucificado. Parte del lunes, parte 3 o parte del lunes, dice salve, se titula Salve, Rey de los Judíos. Dice, lee Marcos capítulo 15, verso 15 al 20. Ok, vamos a ver otra vez a la Biblia y leemos. Capítulo 15, verso 15 al 20. Y dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado.
Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Vamos de nuevo a la lección para leer, continuar con la pregunta. ¿Qué hicieron los soldados a Jesús y cuál es la relevancia de ello? Bueno, dice que supongo que los que no tenían la intuición de que era el Mesías, la intuición de que era el Mesías, pues le golpearon y le escupieron la cara. Pero ahí dice que hubo unos que se hincaban y le hacían reverencia. Ellos sí estaban haciendo lo correcto. Pero pues también hubo quien hizo lo malo. Dice, los romanos utilizaban una severa forma de flagelación como preparación de los prisioneros para la ejecución. La víctima era despojada de su ropa, atada a un poste y azotada con un látigo de tiras de cuero en cuyos extremos adherían trozos de hueso, vidrio, piedras y clavos. Después de que Jesús fue azotado, los soldados encargados de su ejecución continuaron humillándolo, vistiéndolo con un manto de color púrpura, poniendo una corona de espinas sobre su cabeza y burlándose de él como rey de los judíos. Al grupo de soldados se lo llamaba batallón, que pudo estar compuesto en este caso por entre 200 y 600 hombres. La ironía de la escena es evidente para el lector, pues Jesús es en verdad el rey y las burlas de los soldados así lo proclaman. La acción de ellos era una parodia del saludo que daban al emperador romano con las palabras Salve César, emperador. Por lo tanto, se trataba de una implícita comparación con el emperador. Las acciones de los soldados como parte de su burla a Jesús incluyeron golpear su cabeza con una caña, escupirlo y postrarse ante él simulando homenaje. Estas tres acciones son expresadas en griego usando el tiempo imperfecto,
En ese contexto, este tiempo verbal conlleva la idea de acción repetitiva prolongada. Es decir, que siguieron golpeándolo, escupiéndolo y postrándose ante él como una parodia de homenaje. Jesús soporta todo esto en silencio, sin responder en absoluto. El procedimiento típico de una ejecución romana consistía en hacer que el condenado cargara desnudo con su cruz hasta el lugar de la ejecución. Este patrón nuevamente tenía el propósito de humillar y avergonzar completamente a la persona delante de la comunidad. Quitaron el manto púrpura y volvieron a vestirlo con su propia ropa. Esto parece ser una concesión hecha por los romanos a los judíos en ese tiempo y lugar. Piensa en cuánta ironía hay aquí, en el hecho de que se postrarán ante Jesús y le rindieran homenaje como a un rey sin percibir que era en verdad el rey, no solo de los judíos, sino también de ellos. Parte 4 o parte del martes se titula La crucifixión y vamos a leer Marcos capítulo 15 del 21 al 38, o sea que vamos nuevamente a la Biblia. Y es Marcos 15, 21 al 38. Hasta donde nos quedamos. Crucifixión y muerte de Jesús, así se titula. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría o quién se llevaría, que se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, o sea, las 3 de la mañana. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a los ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban.
meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvo, a sí mismo, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Para que veamos y creamos. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. De 6 a 9 estuvo crucificado 3 horas. Y 3 horas más hubo tinieblas sobre toda la tierra, dice. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Bueno, ahí terminamos en el 38. Sí, me pasa el 39. Ok, vamos a la lección. Y dice la pregunta: ¿qué terrible y dolorosa ironía aparece aquí? Pues nuevamente, como en los azotes y en las burlas, la ironía es que se burlaron de él otra vez porque decían que estaba llamando a Elías, pero no llamaba a Elías, él simplemente se comunicaba con nuestro Padre. Dice: en este punto del relato de la pasión, Jesús es una víctima silenciosa, controlada por gente empeñada en su muerte. A lo largo del Evangelio y hasta su arresto,
Él estuvo a cargo de la acción. Ahora, en cambio, es objeto de la actividad de otros. Aunque era un robusto predicador itinerante, la flagelación que había recibido, sumada a la falta de alimento y sueño, lo agotaron al punto de que un extraño tuvo que cargar su cruz. En la cruz, su ropa le fue quitada y llegó a ser propiedad de los soldados, quienes echaron suerte sobre ella para ver de quién sería. La crucifixión era un método de ejecución que no significaba un derramamiento importante de sangre. Los clavos utilizados para fijar a una persona en la cruz atravesaban probablemente las muñecas, debajo de las palmas, donde no hay vasos sanguíneos importantes. Tanto en hebreo como en griego, la palabra traducida como mano puede designar tanto a esta como al antebrazo. La palma de la mano carece de las estructuras necesarias como para soportar el peso del cuerpo en una crucifixión. ¿Qué ha sido de los dos huesos estos del antebrazo? El nervio medio o mediano se encuentra ubicado a lo largo del antebrazo y habría sido aplastado por los clavos, provocando así un dolor insoportable en los brazos. La respiración era dificultosa. Para conseguir una buena bocanada de aire, los crucificados tenían que empujar su cuerpo hacia arriba, buscando como apoyo los pies clavados y flexionando sus brazos, lo cual nuevamente provoca un dolor atroz. La asfixia por agotamiento era una de las causas de muerte. Jesús fue víctima de burlas y humillaciones tremendas durante su crucifixión. Como ya se ha visto, el Evangelio de Marcos se caracteriza por un motivo o toma teológico de revelación secreto, según el cual Jesús pide a las personas que guarden silencio acerca de quién es Él. Consecuentemente, títulos cristológicos como Señor, Hijo de Dios y Cristo no aparecen con frecuencia en la narración. Este elemento cambia en la cruz. Jesús no puede ser ocultado. Resulta irónico que sean los líderes religiosos quienes utilizan esos títulos para burlarse de Jesús. Como se condenan a sí mismos estos hombres. Una de sus declaraciones se destaca
en Marcos 15:31. Ellos dicen, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Para demostrar su punto acerca de la impotencia de Jesús en la cruz, aseveran que ayudó a otros. El verbo griego puede significar salvar, sanar, rescatar. Así, irónicamente, admiten que Él es el Salvador. La ironía va más allá, pues la razón por la que no podía salvarse o no quería hacerlo era porque estaba salvando a otros, o sea, a nosotros. Parte 5 o parte del miércoles se titula Abandonado por Dios. Dice, lee Marcos 15:33 al 41. Vamos otra vez a la Biblia. (33 al 41) parece que sí dice. Sí, 15:33 al 40. Ok, dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, 33. Y en la parte anterior leímos 21 al 38. Sí, pero se repite un poco. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, deja, veamos si viene Elías a bajarle, dejad. Le dijeron al que empapó la esponja en vinagre y él quiso darle beber, le dijeron, déjalo, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos
entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob, el menor y de José, y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Nada más hasta ahí y hasta ahí queda. Ok, vamos otra vez a la lección. Ay, no, ¿qué hice? Ah, no. No, sí estoy bien. Estoy bien. La grabación continúa. Está bien, está bien. Estamos bien, vamos bien. Ok, vamos a la lección y dice la pregunta: ¿cuáles son las únicas palabras de Jesús en la cruz que aparecen en Marcos? ¿Qué significa en última instancia la muerte de Cristo para todos nosotros? Ok, las últimas palabras fueron Eloi, Eloi. Aquí vamos a ver, Eloi, Eloi. Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas fueron sus últimas palabras. Y su muerte en la cruz significaba nuestra salvación, la salvación de nuestros pecados. O sea que esa cruz nosotros tendríamos que vivirla para ser limpios de nuestros pecados. Pero sin embargo, Él decidió, Jehová Dios decidió vivir en cuerpo y alma nuestra condenación de nosotros, para que nosotros de este modo seamos salvos y purificados. Una oscuridad sobrenatural descendió sobre el Calvario desde aproximadamente el mediodía hasta las 3 de la tarde. Cuando llegó la hora sexta, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. No eran las 3 de la tarde, eran las 3 de la mañana. Las palabras de Cristo en la cruz cuando clama a Dios preguntándole por qué lo ha abandonado son llamadas el grito de desamparo. Él está citando Salmos 22:1. Otras referencias al mismo salmo aparecen en Marcos 15, 24 y 29, indicando que las escrituras se están cumpliendo en la muerte de Jesús. Aún en la malvada confabulación de los hombres, la voluntad de Dios está siendo cumplida. La palabra de Jesús desde la cruz son reportadas en arameo juntamente con su traducción.
La expresión original traducida como Dios mío, es Eloi. Eloi, transliteración del arameo Elai, pudo haber parecido a los allí presentes que Jesús llamaba a Elías, Elíya en arameo, que significa mi Dios es Yahvé. Bueno, son siglas, ahí no dice Yahvé, ahí dice mi Dios es YHWH. Ese fue precisamente el error que algunos de ellos cometieron. Lo que resulta sorprendente acerca de este pasaje es su paralelismo con el bautismo de Jesús en Marcos 1:9 al 11. Aquí está una tabla de comparación. Dice, compara el bautismo de Marcos 1:9 al 11, la cruz Marcos 15:34 al 39. Juan bautiza a Jesús. El bautismo de Jesús, comparar con Marcos 10:38. Juan el Bautista como figura de Elías, ver Marcos 9:11-13, el presunto llamado Elías. Los cielos se abren, el velo es rasgado, el espíritu griego pneuma. Jesús expira, griego ekmneo. La declaración audible de Dios, Hijo amado. El centurión dice, Hijo de Dios. Lo que estos paralelos sugieren es que así como el bautismo de Jesús en Marcos 1 es el comienzo de su ministerio, como fue profetizado en Daniel 9:24 al 27, lo que ocurre en la cruz, según Marcos 15, es la culminación u objetivo de su ministerio, al morir como rescate en favor de muchos. La muerte de Jesús en la cruz también cumple parte de la profecía de Daniel 9:24 al 27. La rasgadura del velo del templo apunta al cumplimiento del sistema sacrificial. Cuando el tipo o símbolo se encuentra con el antitipo o realidad simbolizada, y una nueva fase de la historia de la salvación comienza. Parte 6 o parte del jueves dice llevado a descansar. Y se lee Marcos 15:42 al 47. Vamos a la Biblia nuevamente. Y vamos a leer Marcos del 42 al 47. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo,
José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Ok, vamos de nuevo a la lección. Dice, ¿cuál es la relevancia de la intervención de José de Arimatea? Especialmente en vista de que los discípulos de Jesús habían desaparecido. Pues él se tomó la tarea de reclamar el cuerpo de Jesús. Así es como se ve en la lectura de la Biblia. Dice en este pasaje, José de Arimatea aparece por única vez en el Evangelio de Marcos. Era un miembro respetado del Sanedrín y un integrante de los grupos sociales electos. Como hombre rico y respetado, tenía prestigio ante el gobernador, lo que explica que se atreviera a presentarse ante él para solicitar el cuerpo de Jesús. Es conmovedor que un miembro del concilio mostrara un interés tal en el sepelio de Jesús. Mientras tanto, ¿dónde estaban los confiables discípulos? Un detalle histórico de extrema importancia aquí es la verificación de la muerte de Jesús. Marcos 15:43 menciona el pedido del cuerpo de Jesús por parte de José de Arimatea. Pero Pilato quedó sorprendido al escuchar que Jesús ya había muerto. Por lo tanto, llamó al centurión encargado de la crucifixión y le preguntó si Jesús en verdad ya había muerto. El centurión confirmó que así era. Esto es importante porque luego algunos pretendieron que Jesús no murió en la cruz, sino que solo se desmayó. El testimonio dado por el centurión al gobernador romano refuta tal pretensión. Después de todo, los romanos sabían cómo ejecutar criminales. José trajo un sudario de lino para envolver a Jesús y depositó su cuerpo en una tumba nueva.
excavada en la roca. Esta tumba era lo suficientemente grande como para que se pudiera caminar en su interior. Además de José, el escritor del Evangelio menciona que otras dos mujeres vieron el lugar: María Magdalena y María, la madre de Jacobo. Estas dos, junto con Salomé, presenciaron la crucifixión a distancia. Las tres irán a la tumba el domingo de mañana para completar, ellas piensan, el procedimiento funerario de Jesús. ¿Por qué la referencia a estas tres mujeres? Ellas verán con sus propios ojos la tumba vacía en Marcos 16 y, por lo tanto, serán importantes testigos de la resurrección de Jesús. Parte 7 o parte del viernes, como siempre en cada lección, es para estudiar y meditar. Pilato anhelaba liberar a Jesús, pero vio que no podría hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos, para escapar de la pérdida o del sufrimiento, sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino y el interés propio señala otro. La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección, y el que transige con el mal es precipitado a las densas tinieblas de la culpabilidad. Sobre Cristo, como sustituto y garante de nosotros, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su deseo de desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero en esos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que carga sobre sí, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino de esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico.
Esta es la lección para el próximo sábado. Nos vamos a continuar con el folleto misionero y el testimonio de 21 de septiembre en la página 27. Vamos hasta la página 27. Uy, todavía está lejos aquí. Aquí. El testimonio es de Stephanie. Ok, se llama Orando por 3 hijos. Cuando Stephanie y su futuro esposo empezaron a hablar de formar una familia en su Costa Rica natal, se dieron cuenta de que ambos tenían algo en común. Los dos querían tener 2 hijos o biológicos y adoptar un tercer hijo. Sin embargo, 5 años después de la boda, la pareja aún no tenía hijos, así que decidieron adoptar un bebé. La agencia de adopción de Costa Rica les informó que no sería fácil. Tendrían que entrar en una lista de espera muy larga y no había garantías de que les asignaran un bebé. El niño ofrecido en adopción podría ser un adolescente. Meses más tarde, Stephanie se quedó embarazada de una niña y 3 años después dio a luz un niño. Pasaron 9 años y ella y su esposo recordaron su deseo de adoptar un niño. Pero, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? No hay problema. Voy a orar, le dijo Stephanie a su esposo. Le pediré a Dios que haga que el niño llegue a nosotros, en lugar de que nosotros estar buscando al niño. Stephanie oró y se olvidó del asunto. Un sábado, Stephanie ofreció estudios bíblicos a una visita que se había presentado ese día por primera vez en la iglesia. La mujer aceptó y le dijo: ven a mi casa. Soy madre de 10 niños. Resultó que la mujer era cuidadora en un orfanato. El orfanato constaba de 15 casas con 10 niños en cada una. Una cuidadora supervisaba cada casa. Stephanie fue al orfanato y les dio estudios bíblicos a la cuidadora y a sus 10 niños. La cuidadora entregó su corazón a Jesús y se bautizó. Cuando el director del orfanato vio que los estudios bíblicos habían tenido un resultado positivo en la cuidadora y en su trabajo, le pidió a Stephanie que diera estudios bíblicos a las otras 14 casas del orfanato. Stephanie llevó la petición a la junta de su iglesia y ésta envió a miembros de la iglesia a cada una de las 14 casas. Stephanie fue asignada a la casa número 7. Michelle, de 11 años, vivía en la casa número 7. Desde el primer día, Michelle llamó la atención de Stephanie. Le llevaba la mochila. Era atenta y participaba en los estudios bíblicos. La mujer y la niña
establecieron un vínculo muy estrecho. Con la autorización del orfanato, Stephanie llevó a Michelle a unas reuniones de evangelización y la niña se bautizó. Entonces empezó a preguntarle: ¿por qué no me adoptas? Stephanie pensó: ¿por qué no la adopto? En casa le contó a su esposo lo que le había pedido la niña. La pareja se preguntó si Michelle sería la niña por cuya adopción había orado. Pidieron confirmación a Dios. Entonces Stephanie recordó una experiencia que había tenido lugar 3 o 4 años antes de conocer a Michelle. Había invitado a una mujer a compartir su testimonio personal en la iglesia. La mujer había visitado varias iglesias para contar su historia sobre su paso por la cárcel, la pérdida de sus 6 hijos a manos de los servicios sociales y su conversión al adventismo tras escuchar la radio adventista en la cárcel. La mujer nunca había ido a la iglesia de Stephanie y Stephanie había pedido el contacto con ella. Ahora Stephanie se preguntaba qué habría sido de aquella mujer. Buscó en las redes sociales y vio que había abandonado la iglesia adventista. Al desplazarse por el muro de la mujer, vio una foto de Michelle con las palabras "mi bebé". Stephanie se quedó estupefacta. La mujer era la madre de Michelle. Unos días después, Stephanie vio a Michelle en una fiesta de cumpleaños que se celebraba en la casa número 7. Durante la fiesta, Michelle preguntó si podía tomar prestado el teléfono de Stephanie, diciendo: ¿quieres ver a mi madre? Cuando Stephanie asintió, dice. La chica buscó una foto de su madre en internet y se la enseñó. Era la mujer que Stephanie había invitado a hablar en su iglesia. Para Stephanie, aquella fue toda la confirmación que necesitaba. Estaba convencida de que Dios había enviado a Michelle a su familia para que la adoptaran. Stephanie habló con el director del orfanato sobre la posibilidad de adoptar a Michelle. Le aseguró que la primera vez que llegó al orfanato ignoraba por completo que su contacto de las redes sociales era la madre de Michelle. El director le aseguró que no habría ningún problema, siempre y cuando no volviera a ponerse en contacto con la madre. Al poco tiempo, Michelle se mudó a su nuevo hogar. Tenía 12 años. Tardaría 4 años más en ser adoptada oficialmente, pero eso no importaba, ya estaba en casa. Hoy, Stephanie no podría ser más feliz. Su sueño se ha
hecho realidad. Tiene 2 hijos biológicos y una hija adoptada. Es el testimonio de Stephanie. Ahora vamos con el himno para terminar la adoración. Como siempre, el himno de Queda, Señor. Jehová Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar. Alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros. En esta mañana te agradecemos por la vida y por la salud que nos has brindado hasta este momento y te pedimos que nos sigas bendiciendo de acuerdo a tu juicio, Señor. Te damos las gracias por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor, por tener la experiencia de revivir la traición y muerte de Cristo, Señor, de Jesús. Gracias infinitas por tu plan de salvación, Jehová Dios. En otras peticiones, Señor, te pedimos por todos los enfermos del mundo entero, Señor, te pedimos que acudas en su auxilio y favor y les dé la sanación, proporcionándoles el remedio, la medicina exacta como solamente tú puedes hacerlo, Señor. Te pedimos por todas aquellas personas que están alejadas y retiradas de ti, Señor, que se han olvidado de ti, Señor. Toca sus corazones, toca sus puertas y llama a ellos para que retornen a ti su mirada, su mente, su corazón y su alma, Señor. Te pedimos por todos aquellos que tienen sentimientos malos de odio, de rencor, de envidia y innumerables números de otros pensamientos malos, Señor. Te pedimos que limpies su alma, su corazón, su mente y limpies su conciencia, Señor, para que puedan ser dignos de ti y de tus planes de salvación, Señor. Y por último, me pongo en tus manos, Señor, y pongo en tus manos a mi familia, todos los integrantes de mi familia, para que tú hagas de ellos tu santa voluntad, Señor. Que hagas de nosotros tu santa voluntad y que se cumpla tu santa voluntad en nosotros, que sea lo que tú quieres, Señor. En tus manos pongo a mis familiares y me pongo a mí. Amén. En el nombre de Jesucristo te lo agradezco y te lo pido todo. Amén. Bueno, hasta ahí quedó. Vamos a